Y si te dijera que existe una pareja que no nació de una serie, sino que una serie nació de ellas, que se conocieron en un concurso de belleza, conquistaron Tailandia, rompieron récords en México, llenaron auditorios en Europa y en París frente a miles de personas, sellaron su historia con un beso que el internet no ha podido superar. No son actrices interpretando un guión, o quizás sí lo son, pero la química es tan real que el mundo se niega a creer que solo sea actuación. Hablo de Inglot, y si no sabes quiénes son, prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar. Hola mis amores, espero que se encuentren fabulosamente bien. Vamos a hablar de dos mujeres reales, con historias reales, que se encontraron en el escenario más inesperado y crearon algo que trasciende pantallas. Infa y Charlotte Inglot, uno de los fenómenos chip más grandes que ha salido de Tailandia en los últimos años. Y no es solo por sus series, es porque cuando las ves juntas, dudas de si es actuación. Y al final, no importa, porque el sentimiento es genuino. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Todo comenzó en Miss Grand Thailand 2022, donde Infa Waraha, nacida en 1995 en Bangkok, concursante que ya había intentado el título en el 2020, pero se retiró por problemas contractuales. Regresó triunfalmente para ganar la corona ese año. Charlotte Austin, nacida en 1998 en Phuket, hija de madre tailandesa y padre británico. Trabajaba como modelo independiente y camarera para pagar sus estudios de gestión turística en la Universidad Príncipe de Songkhla cuando decidió participar, quedando como quinta finalista, pero el destino tenía otros planes. Antes de conocerse en persona, ya interactuaban en redes sociales, y fue durante un live de Instagram donde Infa, buscando dar visibilidad a temas de la comunidad LGBTQ+, invitó a Charlotte a unirse. En ese primer directo juntas, la química fue inmediata y evidente. Nerviosismo, complicidad, miradas que duraban demasiado, los fans comenzaron a comentar que las estaban chipeando. Y cuando Infa le preguntó a Charlotte si alguna vez había salido con una chica, ella dijo que nunca, a lo que Infa respondió algo como: deberías intentarlo. Ese clip se volvió viral. Nació Inglot, la unión de sus nombres, y con ello un fenómeno que trascendería el concurso. Esto no es un guión de serie, esto pasó en vivo, en un Instagram Live, en el 2022. Infa ya tenía corona, Charlotte era finalista, y entre ellas surgió algo que el público no pudo ignorar. Esa pregunta, esa respuesta, esa tensión fue el inicio de todo. Y lo mejor es que no era planeado, era real. La química entre Infa y Charlotte era tan auténtica que la industria no tardó en reaccionar. En el 2023 protagonizaron Show Me Love, su primera serie juntas, producida por la misma casa de Miss Grand International. Ahora, seamos honestos, la serie no fue un éxito por su trama. De hecho, muchos fans la describen como sosa, como un producto de su época donde no había tantas opciones GL disponibles. Pero Inglot logró venderla. ¿Cómo? Con su química. Como la forma en que se miran, se tocan, se ríen, la serie se convirtió en un éxito, no por el guión, sino por ellas. Porque cuando actuaban juntas, la línea entre la realidad y ficción se desdibujaba. El público no veía a Infa y Charlotte interpretando personajes, veía a Infa y Charlotte siendo ellas mismas con otros nombres. Y eso en el mundo del GL vale más que cualquier producción millonaria. Pero Infa Waraha no es solo la mitad de Inglot, es una artista completa que ha construido una carrera sólida por sí misma. En el 2024 protagonizó The Paradise of Thorns, película dirigida por Naruebet Kuno, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se convirtió en la tercera película tailandesa más taquillera del año, recaudando más de 100 millones de baht. En aquella interpreta Mo Jong-yeoi, una mujer ambiciosa en medio de un drama sobre una pareja gay que lucha por sus derechos de herencia, papel que le valió el premio a Mejor Actriz en los Thailand Box Office Awards 2025 y en los Komchat Luek Awards 2025. También protagonizó Bangkok Blossom en el 2024, serie donde interpreta a Kulap, una trabajadora sexual con grandes sueños en el Bangkok de los años 60. En el 2026 se estrenó The Stain, película de terror donde Infa demuestra su versatilidad actoral en un género completamente diferente. Y viene más, Lady B, anunciada en el Festival de Cannes del 2025, donde interpretará a Lady Bun Leung en una reinterpretación feminista de la clásica histórica tailandesa The History of Jan Dara. Infa ha sido honrada en la gala Women in Cinema durante el Festival de Cannes del 2025 como una de las 7 mujeres de Asia, África y el mundo árabe que han hecho contribuciones significativas al cine. Infa es un fenómeno por sí sola.
actriz premiada, cantante y accionista del Miss Grand Thailand y Miss Grand International, y ahora con proyecciones internacionales. Drama, terror, series históricas, no le teme a nada. Y lo más importante, es abiertamente bisexual. No es una actriz interpretando un papel queer, es una queer interpretando papeles complejos. Eso cambia todo. Y antes de seguir con el video, quiero recomendarles algo rápido. Si usas plataformas de streaming o juegas videojuegos, hay una página llamada GGPic, donde puedes conseguir suscripciones y recargas digitales a precios bastante accesibles. Por ejemplo, puedes encontrar servicios como Netflix, HBO Max, Disney Plus y Crunchyroll, entre otros. Además, si entras usando mi link que dejaré en la descripción y en el comentario fijado, al entrar te llevarás un cupón del 10% de descuento. Usa el código y llévate el 10% de descuento en nuestra selección. Y si quieres ahorrar todavía más, revisa las opciones anuales porque normalmente son las que tienen el mejor precio a largo plazo. Así que si quieres ahorrar en suscripciones y videojuegos, échale un vistazo a GGPic. Y ahora sí, mis amores, continuemos con el video. El fenómeno Inglot trascendió fronteras rápidamente. En mayo del 2024 realizaron su primera gira por Estados Unidos, con un meet and greet el 11 de mayo en Nueva York, seguido de su debut en concierto en vivo el 12 de mayo en Sobs, uno de los venues más icónicos de la ciudad. También tuvieron fecha en Los Ángeles, California, el 21 de mayo del 2024. En el meet and greet de Beverly Boulevard fueron las primeras en llevar el GL tailandés a escenarios estadounidenses de forma masiva, demostrando que su appeal no tiene límites culturales. Pero fue en Latinoamérica donde la locura alcanzó niveles históricos. En junio del 2025, durante su Astral Dream Gate Latin American Tour, Inglot realizó su primer fan meeting en México, congregando a más de 1,400 asistentes en un evento que marcó un hito. Fue el primer fan meeting de un dúo GL tailandés en el país, y la respuesta fue tan abrumadora que consolidó a México como uno de los mercados más fuertes para el fenómeno. La conexión con el público latino fue inmediata, tal vez porque la pasión y el calor de los fans mexicanos reflejaban la intensidad que Inglot transmite en el escenario. Y no solo visitaron México dentro de la TAM, también lo hicieron visitando a Brasil. Sin embargo, el momento que quedará para la historia ocurrió en septiembre del 2025 durante su Inglot Infinity Tour en Europa. Después de presentaciones en Londres y Barcelona, llegaron a París, donde el fan meeting generó más de 2 millones de interacciones en redes sociales. Pero no fueron los números lo que hizo viral el evento, fue el beso en medio del show, frente a cientos de fans. Infa y Charlotte compartieron un beso que el internet no ha podido dejar de analizar. No fue un pico, no un roce, un beso real prolongado, que las fans describen como la prueba definitiva de que esto no es solo actuación. El clip se viralizó inmediatamente con hashtags como Inglot Kiss y Inglot in Paris, generando debates sobre si es real o parte del show, pero sobre todo confirmando que Inglot es capaz de generar momentos que trasciende la ficción. Pero como no, si París es la ciudad del amor. Vamos a hablar de esto porque es importante. No es la primera vez que dos chicas del GL se besan en un fan meeting, pero sí es la primera vez que se siente tan genuino, tan desinhibido, tan real. Infa y Charlotte no son actrices profesionales formadas en conservatorios. Son reinas de bellezas que aprendieron a actuar sobre la marcha. Entonces, ¿cómo explicas ese beso? ¿Cómo explicas la forma en la que Infa y Charlotte se miran después? Yo no tengo explicación. Y eso es lo mágico de Inglot. No sabes si es real o no, pero quieres creer que sí lo es. El impacto de Inglot no es solo anecdótico, está respaldado por premios y reconocimientos. En el 2024 ganaron el premio a Mejor Pareja de Serie Jury en los The Viral Hits Awards. También recibieron el premio a Pareja GL tailandesa más influyente, siendo el primer reconocimiento de este tipo para ellas. Individualmente, Charlotte Austin fue nombrada embajadora de marca de Atipa y ha representado a Saint Laurent en eventos. Juntas han sido la cara de múltiples campañas y han demostrado que su valor de marca es innegable, contribuyendo significativamente a los ingresos de Miss Grand International. En el 2025, Infa fue nombrada una de las 50 personas más influyentes por Howie Magazine y Charlotte recibió el trofeo de plata en los 40th Thailand Social Awards por su liderazgo social. No son solo reina de bellezas, son empresarias, son marcas, son influyentes y lo han logrado juntas como Inglot, pero también cada una por su lado. Eso es poder.
Pero no todo es glamour, besos virales y premios. Desde el 2023, Inglo ha enfrentado el lado oscuro de la fama, la presión constante, la vigilancia extrema de su vida privada y lo peor de todo, el exceso de poder de personas cercanas que creen tener derechos sobre ellas. La presión de los haters y la toxicidad de ciertos sectores del fandom que se hacen llamar fans, pero actúan como dueños de sus vidas, ha generado una guerra en redes sociales, ataques constantes, exposición forzada de su intimidad. Todo esto ha dejado momentos de depresión y agotamiento en ambas. En el 2025 y principios del 2026 la situación alcanzó niveles críticos. Surgieron rumores sobre conflictos internos, supuestas peleas intensas, problemas para compartir espacios o comidas en momentos de estrés y la dificultad de mantener una relación, sea profesional o personal. Bajo la lupa pública, Charlotte fue hospitalizada en enero del 2026 tras situaciones de alto estrés, incluyendo conflictos relacionados con su gestión y comentarios públicos del CEO de su agencia durante su propio cumpleaños, un momento que debería ser de celebración convertido en tensión mediática. El precio de la fama incluye perder privacidad, salud mental y a veces la propia identidad, pero lo más preocupante es esa línea delgada donde el apoyo se convierte en posesión, donde los fans olvidan que detrás de Inglot hay dos mujeres reales, con emociones reales, que no deben rendir cuentas de su vida íntima a nadie. Eso es importante, Inglot no es un cuento de hadas, son dos mujeres reales, con problemas reales, que a veces no se soportan, que discuten, que sufren presión de sus agencias, de sus haters, de fans que creen que tienen derecho por comprar un ticket de cómo ellas deben vivir sus vidas. Charlotte estuvo hospitalizada por estrés. Infa ha llorado en live públicos. Y a pesar de todo, siguen ahí, siguen juntas. Y eso, para mí, es más que cualquier beso en París. A pesar de las dificultades, en 2026 encuentra a Inglo más fuerte que nunca. Infa Baraja fue premiada como Mejor Actriz Principal del Año en los The Viral Hits Awards en enero del 2026, consolidando su carrera más allá de los concursos de belleza. Pero eso no es todo. La serie GL Petrichor, donde Infa protagoniza junto a Charlotte, arrasó en los Thailand Box Office Awards 2025, ganando múltiples categorías destacadas incluyendo Mejor Serie GL del Año, IQIYI Original y Actriz del Año para Infa Baraja, consolidándose como una de las producciones más premiadas del evento. Se ha posicionado como una de las artistas más ricas del entretenimiento tailandés, poseyendo acciones significativas de Miss Grand International. Juntas han creado proyectos como Love Bully, Unlimited Love y Agua de 4 elementos. Y lo más importante, siguen siendo la pareja de referencia del GL en Tailandia, con una base de fans que celebra su autenticidad dentro y fuera de cámaras. Ambas han hablado abiertamente sobre su apoyo a la comunidad LGBTQ+, convirtiéndose en aliadas reales del movimiento. Infa y Charlotte son unas de las influencers más poderosas de Tailandia y juntas con Petrichor han demostrado que pueden ganar premios importantes no solo por la química, sino por la calidad actoral. Pero más allá de los números, lo que las mantiene relevante es que nunca perdieron esa esencia del 2022. Dos chicas que se encontraron en un live de Instagram y no supieron fingir que se atraían. Y esto es Inglot. No es solo un chip, es un fenómeno cultural, económico y social. Es la prueba que el amor entre mujeres, sea real o interpretado, tiene poder para mover masas. En Tailandia conquistaron el mundo con algo que no necesita traducción: la química genuina entre dos personas. Y bueno, mis amores, espero que este video les haya encantado tanto como a mí. Me dejan por favor un comentario que siempre les estoy leyendo. Y si llegaron hasta este punto del video, me dejan un corazoncito verde. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Recuerden que estoy haciendo las reacciones aquí. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme. Un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.